casi todo el mundo dice que es una utopía, ¿no? Es la única cosa que podría salvar el mundo, la anarquía. Es lo más bonito que hay. Cada cual, trabajar todo el mundo, ni amos ni patrones. La CNT, Confederación Nacional del Trabajo, el sindicato anarcosindicalista, al inicio de los acontecimientos revolucionarios del 36, unía a 1 millón de trabajadores. La CNT es el intento de los obreros de organizarse para conseguir económica y socialmente una sociedad mejor, dentro de la cual a un poco largo plazo está la autogestión, o sea, la capacidad obrera para asumir todas las funciones que ahora tiene el Estado, o sea, sustituir al Estado. Pero, ¿qué significa comunismo libertario? ¿Qué querían los proletarios españoles? Al contrario del comunismo de Estado, que está basado en la gestión estatal de la vida económica y social, es decir, en la burocracia omnipotente que actúa o dice actuar en nombre del proletariado y que desemboca necesariamente en tiranía absoluta. El comunismo libertario se basa en la autoorganización por el proletariado de toda su vida. El anarcosindicalismo es el medio por el cual los propios obreros, junto con los técnicos, autogestionan las fábricas, decidiendo en todos los aspectos los problemas de la producción. El federalismo es el medio de unión entre fábricas afines y complementarias. Las comunas agrícolas son el medio para la realización de la libertad y la igualdad entre los campesinos. Comunas, a su vez, federadas entre sí. Los intercambios entre ciudad y campo, entre país y resto del mundo, vienen regulados a través de comités de aprovisionamiento y de comités de comercio exterior. Se construye así una nueva sociedad que parte de lo más simple para llegar a lo más complejo, que parte de abajo y se autoorganiza, es decir, una sociedad sin Estado. En efecto, todas las funciones tradicionalmente desempeñadas por el Estado son asumidas por el proletariado. El ejército, abolido, es sustituido por el pueblo en armas, las milicias voluntarias. Los ministerios suprimidos son sustituidos por la Federación de los Productores. Autonomía local de los productores y federalismo. Solidaridad y autodisciplina en lugar de leyes. Policías y magistrados sustituidos por la vigilancia revolucionaria de los trabajadores. En las regiones libres, la solidaridad entre la ciudad y los pueblos se organiza rápidamente. Las colectividades se reúnen en federaciones cantonales que practican el apoyo mutuo y que hacen todo cuanto está en su mano para contrarrestar las injusticias de la naturaleza, obteniendo para los pueblos menos favorecidos maquinaria y suministros. Es interesante observar también la ayuda que proporciona una región a otra en la organización de la colectividad. Hasta julio de 1937, alrededor de 1000 miembros de los colectivos del Levante se fueron a vivir a Castilla para ayudar y aconsejar a los compañeros con la experiencia adquirida en la propia colectividad. Estos campesinos tuvieron la inteligencia de aplicar a todos los delegados la regla por la cual, en una colectividad bien organizada, nadie debe dejar de ser campesino. En otras palabras, los delegados deben continuar trabajando en los campos como los demás. Las colectividades agrícolas no eran estructuras rígidas. Fueron la manifestación espontánea de gentes castigadas por una indescriptible pobreza, pero que conservaban un espíritu de rebeldía y un sentido de justicia que dieron su fruto cuando llegó el momento, porque asumieron la iniciativa. En muchas colectividades se abolió el dinero, y en muchas otras se acuñó moneda local que servía únicamente como bonos de cambio. En casi todas fue aplicado el principio de anarquía, a cada uno según sus necesidades, y de cada cual según su trabajo. Solidaridad Obrera, el diario anarcosindicalista, alcanza los 300.000 ejemplares de tirada. Llega regularmente al frente. Es leído y discutido por los milicianos, que permanecen ante todo revolucionarios, trabajadores armados y no mercenarios. En Barcelona, la revolución ha llegado a la cultura también. Pintores, poetas, músicos llevan a las plazas sus propias obras. La fiebre revolucionaria ha modificado la vida cotidiana de los barceloneses. El concierto termina con el himno revolucionario de los anarquistas españoles, Hijos del Pueblo.
Bujaraloz, es liberado y se convertirá, gracias a su posición, en el centro operativo de la columna Durruti. La columna se organiza en grupos, luego en centurias y estas en agrupaciones. No hay oficiales ni suboficiales, sino delegados electos. A las familias de los milicianos se les entrega el salario por parte de los compañeros de trabajo que permanecen en Barcelona, autogestionando las fábricas. Los milicianos son bien acogidos por la población. Un orador de la milicia les explica que la tierra es de quien la trabaja, que la milicia protege a los trabajadores y prohíbe la explotación del hombre por el hombre. La tierra será trabajada de forma colectiva o individual, según la libre decisión de cada uno. Con el avance de las columnas, avanza también la revolución en el campo. El abastecimiento es proporcionado a la milicia directamente por los campesinos. En el transcurso de pocos meses, gran parte de los campos de Aragón, Levante y Cataluña, serán trabajados en un régimen colectivista espontáneo. Casi 3 millones de campesinos se organizan en 1.700 colectividades autogestionadas, según criterios igualitarios, sin patronos ni burócratas. Un enorme experimento popular de comunismo libertario. De Barcelona continúan saliendo columnas de voluntarios, y también de Valencia, liberada después de 2 semanas de asedio a los cuarteles por los obreros revolucionarios. La acción conjunta de todas las milicias obreras... Grandes arterias urbanas rebosan de tráfico y son muestra gallarda de cómo el proletariado ha encauzado la vida de la ciudad. El comité. De este soberbio edificio, centenares de empleados trabajan activamente. Uno de los locales habilitados como almacén es el antiguo Palacio de Proyecciones, desde el que se reparte exclusivamente. Obsérvese el movimiento y actividad febril del antes inútil Palacio de Proyecciones, y no cabe dudar de que está bien abastecido. De leche condensada destinadas a los enfermos, latas de conservas de todas clases, cuantos productos son necesarios para subsistir y recobrar las perdidas energías los enfermos y los heridos que llegan del frente de batalla. De un vale basta para que la dependencia de este almacén provea de comestibles a quienes van a recogerlos para llevarlos a las clínicas y hospitales a que están destinados. Hay repartidos por todo Barcelona otros muchos almacenes como el del Palacio de Proyecciones. Cada uno de ellos tiene una misión distinta. Este que vemos ahora en la calle de Pallars envía los géneros de que está repleto al frente de Aragón. Van siguiendo paulatinamente y según lo requieren las circunstancias, las distintas rutas que conducen al frente, donde luchan por la libertad las milicias catalo-aragonesas.
de carne como la de ternera y la de cerdo sirven para la fabricación de embutidos, como en esta fábrica de Manlleu, que también está controlada por Abasto. Estos embutidos tienen distintos nombres según la mezcla de carne que entra en su elaboración y según también la manera de trabajarla. Así se convierten en mortadela, salchichón, fuet y otros embutidos igualmente apetitosos. Parte de estos embutidos en rodajas o lonchas se destinan a las latas de conserva. De la fábrica de embutidos pasamos a otra de pastas para sopa. Muestrario de la fabricación y la fábrica puesta en marcha después de 2 años de completa inactividad por sus propios obreros. Máquinas, correas y poleas de transmisión. Todo funciona con ritmo acompasado en esta orquestación del trabajo. La masa va cayendo en la giratoria que la va afinando, preparándola para darle luego, en otros aparatos y máquinas, caprichosas formas. En esta otra giratoria pequeña toma la graciosa forma de tirabuzones. La giratoria grande se convierte en panes que va tragando vorazmente la prensa hidráulica. Cuando los panes de masa han pasado por la larga garganta de la prensa hidráulica, cae por la parte inferior de la misma, convertida ya en macarrones. La mecánica con la fina pasta de fideos forma unos primorosos ovillos. Es curioso observar cómo esta máquina, bajo la mirada vigilante de un obrero especializado, realiza una labor tan perfecta. Se llama la Bolonia. Por la Bolonia pasa la pasta ya afinada por las giratorias como una pieza de tela. Pero al llegar a los finos dientes que tiene la Bolonia, la pieza de tela que simula ser la masa queda convertida en diminutos lacitos como los que podría adornarse la cabeza de un bebé. Las bandejas de pasta van quedando depositadas en la noria que las transporta a su vez a uno de los pisos altos de la fábrica. Hay otras obreras que colocan las bandejas de pastas en los secaderos.
largos macarrones parecen flecos de un mantón castizo y verbenero. Luego, ya secas las distintas pastas para la sopa, se procede a su empaquetado. Comité de fábrica de la antigua Casa Kelly. ¿No habéis bebido nunca leche pasteurizada o cacaolat? Aquí tenéis cómo se elaboran estas bebidas nutritivas. Los jarros de leche son vaciados en la báscula. En esta máquina de vapor se lavan los jarros, quedando completamente limpios de todo residuo nocivo. La misma operación se efectúa con las botellas que han de contener el blanco líquido. La máquina embotelladora y la entaponadora. El autoclave contiene centenares de botellas sometidas para su conservación a una temperatura conveniente. Otra gran industria que funciona bajo la dirección de un comité obrero de la CNT, la fábrica de galletas Victoria. Volvemos a la fecunda armonía de las máquinas, la draga. La amasadora prepara la pasta para las galletas, pasta que afina esta otra máquina sumada al soberano concierto del trabajo. Otras grandes máquinas que realizan distintas operaciones de la elaboración de la galleta contribuyen a esta grandiosa melodía. Dinamismo, vitalidad de acero. Eso cantan volantes, ruedecillas y poleas. El transbordador transporta la galleta. He aquí la máquina que hace los paquetes de las galletas destinadas exclusivamente a los milicianos. En las fundas de los paquetes pueden leerse el nombre dado a estas galletas especiales que allá en el frente de batalla saborearán nuestros valientes milicianos. Esta bandera confeccionada por un grupo de obreras de los talleres Calasanz es un símbolo. Aquí, como en otros talleres, se confeccionan monos para los trabajadores del frente y de la retaguardia. Los pies de las obreras hacen girar velozmente las ruedas de las máquinas de coser. Y las máquinas giran y giran sin cesar en una labor febril que es el tributo que la retaguardia rinde a los que luchan heroicamente en el frente. Cosen y bordan. Otras aún se dedican al plegado de los monos. Ese enrejado no es el de una prisión, es el de un lugar libre de trabajo colectivo. Estas muchachas como aquellas
aquellas cosen sin darse punto de reposo porque trabajan para sus hermanos del frente. A las ruedas de las máquinas suceden las ruedas de los camiones que van a cargar o han cargado ya víveres destinados a distintos lugares de reparto y aprovisionamiento. Por carreteras y calles van los camiones en direcciones distintas hacia el lugar de su destino. Este camión descarga su mercancía en el economato de Santa Coloma. El economato va surtiendo de comestibles a todos los obreros de la barriada. La dependencia nos atiende a todos por igual. Les facilita exactamente los géneros y la cantidad consignada en los vales recogidos en la oficina local de abasto. Hombres y niños salen del economato, llevan los cestos bien repletos de provisiones de boca. Los amplios comedores que antes ocupaban maquilladas y frívolas damiselas, grandes financieros, capitanes de industria, aristócratas ociosos y aventureros internacionales de toda la Haya, ahora están abarrotados de hombres y mujeres humildes que siguen el ritmo de la sociedad que se está creando. Barcelona trabaja y come, esa es su fuerza y su virtud. Populares de la retaguardia, nos trasladamos al campamento de Durruti en el sector de Bujarador. Esta monumental paella es apetitosa y con qué esmero la prepara y condimenta el camarada cocinero. El campamento del camarada Durruti adquiere nueva actividad. Y al fondo, entre dos tiendas de campaña, la bandera de la FAI se alza señera como símbolo de victoria. El Consejo de la Escuela Nueva Unificada nace con el objetivo de promover una escuela única, gratuita y laica en lengua catalana. La revolución crea también servicios de asistencia y provisión inexistentes hasta entonces, que cubren gratuitamente la sanidad, las bajas temporales, la invalidez y la jubilación. Se lucha contra el paro aumentando los puestos de trabajo o contratando nuevos trabajadores, aunque no sean necesarios, para repartir el trabajo entre todos. Las pequeñas empresas y talleres se agrupan, se unifican compañías eléctricas. El entramado es complejo, pero implica a todos. Nos sentíamos involucrados y luego, claro, nos daba un protagonismo y una responsabilidad que asumimos, diría yo, muy a gusto. En las asambleas lo que se discutía, no tú que serás, yo que seré, sino cómo mejorar la producción, cómo el trabajo organizarlo mejor, cómo quitar intermediario entre una acción y otra, porque claro, una fábrica es compleja. Tienes que ser consciente de que trabajas para ti, entonces, que ya no mantienes a ningún patrón, aún trabajas con más anhelo.
allí se estaba exento de luz, de agua, de escuela, de todo. Allí no había que pagar nada. Y no había egoísmo de nada. Nada, ni egoísmo no existía. ¿Cómo va a existir si no hay dinero? Cuando no hay dinero no puede haber egoísmo. Hoy lo dices y no lo comprende la gente, pero que no, que se asumió bien. El haber hecho la colectividad, como crear la colectividad, la inmensa mayoría del pueblo lo encontraron muy bien, y esto que no eran sindicalistas ni eran anarquistas, todos. Los campesinos jóvenes se unían a las columnas. A su paso, la revolución se extendía por Aragón. El viejo sueño anarquista de crear colectividades rurales se convirtió en realidad en Aragón. Todas las formas de producción pasaron a manos de la comunidad. Las colectividades rurales estaban dominadas por los anarquistas. Mas de las Matas es uno de los pueblos aragoneses colectivizados en ese verano revolucionario del 36. Fue una experiencia que el pueblo no ha olvidado. Estos tres hombres eran jóvenes anarquistas que participaron en colectivización de Mas de las Matas. Se les buscó un local. Benigno Castañer era ebanista. Mis máquinas fueron las primeras que fueron al taller colectivo. Se hizo un taller ahí a las afueras, suficiente grande, y todos los carpinteros fueron ahí. Entre ellos nombraron un delegado, que es el que estaba en contacto con el comité. Lo mismo que se hizo para carpinteros, fueron los albañiles, fueron los barberos, fueron los herreros, unos y otros, todos así, los sastres también. Pues como todos estaban dentro de la colectividad voluntariamente, los barberos están todos voluntariamente. Sí. Se buscó un local grande y las tres o cuatro se juntaron los sillones y toda herramienta y todo eso, y allí trabajaban gratis. Y cuando más trabajaban era después que los campesinos habían terminado de trabajar en la huerta por ahí. Porque también hubo inconvenientes con eso. Algunos decían, ay, estos barberos, estos grandules que de día se pasean por ahí, pero tengo que decir, pero trabajan la noche. Que ellos trabajaban hasta las 10 de la noche para llegar a todos. No, había gente que no se daban cuenta que esos trabajaban más tarde. En fin, esos son pequeños inconvenientes. El mundo del dinero y de la propiedad, de pobres y ricos, había desaparecido. El dinero quedó abolido. Como ya he dicho otras veces, pues se creó la tarjeta familiar, que estaban todos los miembros de la familia, y había una cantidad asignada de los artículos que no se tenían aquí. Por ejemplo, el azúcar, el arroz, mismo la carne, que había los 100 gramos por día por persona. Pero era para todo el mundo igual, ¿eh? No había preferencias. El resto, como he dicho otras veces, lo de la huerta, esto todo el mundo comía a voluntad. O sea que el dinero quedó abolido completamente en el sentido interno. El primer problema que hubo es que al ser todo gratis, te acuerdas del tabaco, el café, bueno, sí, ese es un problema que se creó. Sí, todo claro, el mundo quería tomar café porque era gratis. Todo el mundo a fumar, o por lo menos recogerla. Y eso hubo que rectificarlo. Entonces hicisteis los racionamientos del tabaco. No, el tabaco estaba racionado, pero no podíamos negarlo a nadie. Eso fue una contradicción para nosotros, porque queríamos suprimir los vicios y nos dimos cuenta que al darlo gratis, pues había más que fumaban. Pero no podíamos negarlo a nadie. En todos los pueblos aragoneses colectivizados se dieron experiencias semejantes. Yo entré, pero convencido de que propio nada. Mis casas se quedaron casi llorando y yo llevé los machos, los dineros que había y la comida y las ovejas, todo lo entregué allí, pero con un entusiasmo que ni me di cuenta ya, y trabajando igual. Denegado esto, pues creo que eso ya se comprende. Nos hicimos cargo de todas las mercancías que teníamos y además un pueblo que no da trigo, pues veníamos a Levante y lo cambiamos por azúcar. Pues teníamos la fábrica de azúcar, pues había una cosecha ya. Y de allí nos llevábamos chocolate y cosas, intercambios.
Y ya con el carbón ya se traían mercancías de calzado, de vestidos, de todo eso para el pueblo, y ya se traían de afuera. Se nombraba cada pueblo una delegación representativa de cada pueblo, y allí se construyó en Benicarló, digamos, la Federación de Colectividades. Tras la expropiación espontánea de tierras y fábricas, bajo la organización de la central anarcosindicalista, Alcoy se convierte en un ejemplo de autogestión obrera con las industrias colectivizadas en su totalidad. Se crea el CLUEA, el Consejo Levantino Unificado de la Exportación de Agrios, encargado de coordinar directamente desde las colectividades la venta al extranjero. Muy pronto este organismo, nacido de la revolución... Y en el extranjero ya teníamos, en París, en Bruselas, en Holanda, en fin, todas esas cosas, pero que ello funcionó perfectamente y cada vez mejor, cada vez mejor. En Asturias, la CNT y la FAI forman parte del Consejo de Asturias y León, del que Ramón Álvarez es consejero de Pesca. Los obreros eran los administradores de las industrias. Nosotros seguimos sin hacer colectividades de una manera anunciada, pues de una manera soterrada. En Levante hubo colectividades, en Andalucía hubo colectividades, en Castilla hubo colectividades para todo, pero tan homogéneo como en Aragón no la hubo en ninguna parte. La revolución social que vive la España rural consigue el apoyo mayoritario de los campesinos. Son 3 millones de españoles viviendo bajo los principios del comunismo libertario. Allí pues había una pizarra en el sindicato grandiosa, y cualquier trabajador, una queja que tuviera, la apuntaba en la pizarra, y en la asamblea se discutía aquello. El exponer una cosa era ponerlo, digamos, en armonía de los demás si aceptaban aquella proposición. Si se acordaba bien, si no se acordaba, pues otra cosa, ¿verdad? Pero siempre desde la base. Con la ocupación de tierras y un reparto más racional del trabajo, la producción aumenta. La gestión colectiva de los beneficios permite la construcción de hospitales, escuelas, acequias, granjas y centros de experimentación agrícola. Había, además del grupo escolar Francisco Ferrer, se plantaron viñedos, se plantaron olivares, olivares que eran viejos, que eran productivos, se hacía carbón. En fin, hubo una transformación y que la colectividad prosperó mucho. E inmediatamente se decidió el adquirir 2 tractores, y 2 tractores en Clanda, sin parar de trabajar, hace mucho. Y con aquello, pues, no solamente se suplió los 350 hombres que fueron al frente, sino que se aseguró, y eso es más que verdad, se aseguró que nada de las tierras cultivadas hasta la fecha quedaron yermas, todas fueron cultivadas. Y teníamos, ¿verdad?, personas muy capaces, ¿verdad?, para arreglar estas cosas. Vamos a hacer, ¿verdad?, un cubierto para coger todos las mulas, todo el ganado, ¿verdad?, que se tiene aquí, una cuadra, ¿verdad?, para todos. Las gallinas, pues ahí estabas comiendo, ¿verdad?, y las gallinas o los cerdos pues venían por allí por todos. Entonces vamos a hacer, ¿verdad?, eso nosotros lo hacíamos. Vamos a hacer un sitio para colocar ahí, ¿verdad?, si las gallinas, ¿verdad?, los huevos. Bueno, pues se ponen todas las gallinas que hay en el pueblo, ¿verdad? Se ponen en un sitio. Una granja. Y cuando pongan huevos, pues huevos para todos, ¿verdad? Por lo menos, y como con las vacas, ¿verdad?, que con la leche. La leche, ¿verdad?, para las personas ancianas, ¿verdad? Y para las criaturas, son los primeros. Nosotros no necesitábamos leche. ¿Verdad? Sencillamente era para el pueblo. Y todas estas 6 cosas que son pequeñeces, ¿verdad?, tienen un valor muy grande. Y así muchos pueblos pues han estado viviendo divinamente, ¿verdad?, porque estaba el ganado allí, las gallinas allí, pero las gallinas de todo el pueblo, ¿verdad? Pues así, pues de esta manera, pues todo el mundo comía y todo el mundo estaba contento. Al campesino se le hablaba
simplemente diciéndole, mira, tú tienes aquí y estás pasando las miles de calamidades, tú tienes este pequeño terreno y trabajas y te das vida, pero pasando las 1000 calamidades, pidiendo préstamos para pagarlos cuando recojas la cosecha, que si tienes que ir al médico tienes... Y entonces pues se les decía, mira, a ti no te va a faltar la comida, porque lo que le toca al uno te va a tocar a ti también. Vas a estar enfermo y vas a tener un médico. Vas a tener a la educación de tus hijos y la vas a tener gratuita también. A la salida de la estufa, el tronco es recogido otra vez por un montacargas y conducido a la máquina de contrachapeado, esparciendo un agradable olor a pan recién salido del horno. La chapa de madera fluye suave y continuamente, como una pieza de tela que se desenrollase. Los troncos más delgados pasan a otra máquina, en donde se les convierte en tableros estrechos, utilizados para combinaciones de dibujos, aprovechando las vetas naturales de la madera. Los tableros se construyen encolando chapas grandes y pequeñas. Para elaborar la cola es necesaria una materia prima que venía del exterior. Al plantearse el problema de su escasez, los mismos obreros han hallado el modo de obtenerla sin que desmerezca en nada la calidad del producto, un dato que demuestra la capacidad creadora del obrero español superior a la de la inepta burguesía que lo esclavizaba. Tras pender del secadero durante varios días, los tableros, recortados por los bordes y clasificados por tamaños, pasan a los talleres de muebles. Las cuchillas y sierras que morderán la madera exigen un escrupuloso cuidado. A ellos se atienden talleres creados al efecto, en donde se cuida de mantener en buen estado de conservación y utilidad sierras, cuchillas y en general toda clase de maquinaria. Antes del 19 de julio, trabajaban en Barcelona 8.000 obreros del ramo. Hoy funcionan en Barcelona 137 grandes talleres de diversas especialidades, más multitud de pequeños talleres, 170 tiendas de venta y exposición del mueble, también socializadas, contribuyen al equilibrio económico entre la producción y el consumo. Diversos talleres de la sección trabajan activamente para la guerra antiimperialista y revolucionaria que mantiene el pueblo español, produciendo carrocerías de camiones, de esos camiones que abastecerán el Madrid heroico y asegurarán los transportes a los diversos frentes al roncar de sus potentes motores, construidos también en España, en Cataluña, bajo el signo de la CNT. También se dedican otros talleres a construir cajas para municiones y bombas de mano. Eran talleres de embalajes cuyos obreros estaban muy lejos de suponerse enrolados a la costosa aportación de esfuerzo que toda guerra supone. Trabajan con entusiasmo hoy, con la vista fija en el mañana, cuando el taller se reintegra a la pacífica tarea de construir inocentes embalajes comerciales. La construcción de hangares para aviación y barracones docker para hospitales de sangre, también trabajan los obreros de la madera. Los barracones son fácilmente desmontables, pudiéndose así trasladar su emplazamiento cuando conviene. Otros barracones son destinados a escuelas provisionales, mientras se va ganando la gran escuela para chicos y grandes, que ha de ser el nuevo régimen que se da a sí propio, el pueblo español. Debido a la escasez de alambre tan necesario en las trincheras, los 4 talleres que construyen somiers en Barcelona estaban a punto de cerrarse. Pero un obrero de estos talleres, Antonio Gómez Rengel, ha tenido la idea de sustituir artífice en primer plano. En un taller de hormas podemos comprobar cómo ha sido sustituido el hombre por la máquina. Hacer a mano un modelo perfecto de horma supone ser un artífice de la madera. Colocado un modelo en una serie de máquinas iguales, de un informe tarugo obtenemos el modelado de un pie ideal,
como para cantarlo los poetas de antes, cuando las mujeres solo nos enseñaban el pie, por lo menos en público. Aquí tendrían motivo para unos cuantos libros de versos pedestres, aquellos exquisitos bates. Veamos cómo aún se fabrican toneles, a cuyo contenido recurre el hombre para variados fines y en diversas... En cada taller de muebles hay una sala en donde los dibujantes se esfuerzan en hacernos agradables y cómodo el dulce hogar. Como la sección madera pertenece al Sindicato de Industria de la Edificación, Madera y Decoración, se estudia la posibilidad de llegar en breve a conseguir armonizar la arquitectura y la decoración, edificando casas y conceptación en el público, superando la demanda a la producción. Se ha abierto una exposición del muelles. Se rellena de crin el lugar del asiento y se procede a tapizarlo. Como se verá, construir un sencillo sillón implica una serie de operaciones manuales, desde que la madera es curvada y lijada hasta que el sillón se da por terminado. Estamos en el taller confederal número 33. Veamos las piscinas que han construido los obreros de este taller, con sus cotizaciones extraordinarias y apoyados por el sindicato. Pedir un cuarto de duchas a los patronos. Ved la obra terminada en la exposición de muebles de una tienda socializada. Hasta que esta belleza sea comprendida y disfrutada por todos, del más alto al más bajo, la humanidad tiene un camino por recorrer y una lucha planteada. No solo de pan vive el hombre, se ha dicho, en efecto. Y eso es así, porque el hombre liberó sus manos de la tierra y aprendió a servirse de ellas para elaborar objetos útiles y bellamente decorativos, desarrollándose a la par que su destreza, su inteligencia. Contemplemos el lujo, el arte, sin odio, al margen de la lucha contra los poseedores de la riqueza de todos. Obra proletaria es, y en ella está el pan de muchas familias, la satisfacción personal del artista y del constructor, y el goce egoísta del comprador, mientras la sociedad necesita el dinero como signo de valor en el intercambio de productos. Ajá, aquí tenemos a dos tortolitos que preparan el nido. Comenzaron tal vez por escribir sus nombres en el tronco de un árbol, enlazados por un corazón, y hoy vienen por aquel tronco de árbol convertido en muebles. Hay muebles para elegir, muebles modernos, de líneas sobrias y elegantes, pero nada de esto parece gustarles. Sin duda estos muebles no están construidos con aquel árbol que sancionó en plena naturaleza la unión de sus destinos. Tal vez no los crean adecuados a la calidad romántica de su amor. Tal vez les parezcan caros, o tal vez tengan un gusto detestable. Vaya, vaya, que las tengáis muy felices. Testigo de esto es que solo después de los días más duros empezaron a campear otros rótulos sobre coches que ya sin riesgo alguno recorrían en alegres caravanas las avenidas de Barcelona. Arriba el Ateneo Libertario, modesta universidad de cultura popular y libre. Debajo está la imprenta del boletín El Frente, portavoz de la columna Durruti. Trabajan estos obreros impresores con tesón y entusiasmo inmensos, y su única tribulación es cuando tarda en llegar el...
Los viejos, viva la CNT, viva la FAI. Salud. ¿Qué nos traes? Os traigo unos trozos de la vida del verdadero pueblo que lucha y construye un nuevo mundo. ¿Qué título llevará? Bajo el signo libertario. Con él han escrito los anarquistas algunas de las páginas más aleccionadoras en la historia de la emancipación humana, de la lucha por la libertad y la igualdad. Los proletarios explotados y los revolucionarios de todo el mundo deben conocer estas páginas que los historiadores del poder han intentado arrancar. Deben saber, deben analizar por qué la historia de la Revolución Social Española es parte esencial de su historia. Las enseñanzas de ayer deben servir a la lucha de hoy y de mañana. En realidad nosotros le dimos una lección al mundo. Por más que sea, pudimos dar un ejemplo de que es posible vivir sin gobierno, porque no había gobierno, y marchaban las colectividades, y marchaba todo funcionaba, de mutuo acuerdo. Para mí fue el tiempo que estuve yo en los extremos en la colectividad, los más felices de la vida, porque no tenía que preocuparme de nada. ¿Dinero para qué? Porque fueron los años más intensos de mi vida. Conocí la fraternidad, el desinterés, el espíritu de sacrificio y la solidaridad. Es decir, el sentirme hermanado con los que estaban luchando conmigo, que sentían las mismas ideas. Creo que es lo mejor.